mi esposa, para curar mi carácter posesivo. Cada vez que salía a pasar la noche con su primer amor, siempre me dejaba una copia de un acuerdo de divorcio ya firmada por ella. En solo medio año, en el cajón de mi escritorio ya se habían acumulado hasta 99 acuerdos como ese. Hasta que, cuando recibí el número 100, escuché accidentalmente a ese hombre, con los ojos enrojecidos, preguntarle: «Ahora que ya me he divorciado, ¿todavía estás dispuesta a casarte conmigo?». La mujer guardó silencio un momento y luego respondió con firmeza: «Sí, estoy dispuesta». En ese instante supe que debía devolverle a ese hombre el lugar de esposo. A la mañana siguiente tomé un taxi hacia la antigua mansión de la familia Rodríguez. «Abuelo, el pacto de 6 años ha llegado a su fin. También ya he pagado la deuda de gratitud que tenía. Debo irme». Mi voz era muy suave, pero completamente firme. Al ver que mi decisión era inquebrantable, el viejo señor Rodríguez solo pudo suspirar. «Todos estos años has sufrido mucho. Antes de irte, puedes pedirme lo que quieras». Guardé silencio durante un largo rato y finalmente respondí: «Quiero que usted permita que Isabela y Mateo estén juntos. Antes usted me pidió acercarme a Isabela para que ella renunciara a Mateo. Pero ahora han pasado 6 años. Y usted mismo lo ha visto. Tal vez el amor verdadero no puede separarse». El viejo volvió a suspirar pesadamente, con los ojos llenos de cansancio e impotencia. «Está bien, ya soy viejo, no quiero seguir entrometiéndome en los asuntos de los jóvenes. Que hagan el desastre que quieran. En cuanto al divorcio, díselo tú mismo a Isabela». Asentí, me incliné respetuosamente ante el anciano y luego me levanté para salir por la puerta principal. Cuando regresé a casa, saqué un acuerdo de divorcio del cajón. En el lugar de la firma, las 3 palabras, Isabela Rodríguez, estaban escritas con una caligrafía elegante y segura. Al instante recordé cómo se veía ella cuando firmó ese día. Sus ojos eran distantes, mirándome sin emoción alguna. «Diego, sé que me amas con locura, pero mi corazón ya pertenece a otra persona. Me casé contigo solo porque mi familia me presionó. Si algún día quieres divorciarte, firma aquí, puedes irte en cualquier momento». Ahora, sostuve el bolígrafo y firmé en el espacio del esposo sin la menor duda. Justo cuando terminé el último trazo, la puerta de la habitación se abrió de repente. Me giré. Isabela estaba en la puerta, sosteniendo la mano de Luis. Madre e hijo llevaban ropa de marca a juego, con un aire noble, como si hubieran sido moldeados del mismo molde. «¿Para qué llamaste tantas veces? ¿Y la sopa? ¿Aún no está lista? Estás todo el día en casa haciendo unas cuantas tareas y ni eso puedes terminar». El rostro de Luis estaba lleno de impaciencia. No discutí con su actitud y respondí con calma: «Se está calentando en la cocina». Tras obtener la respuesta, ni siquiera se detuvo un segundo. Soltó la mano de Isabela y corrió directo a la cocina. Isabela se acercó y dijo con indiferencia: «Luis aún es pequeño, más adelante le diré que corrija su actitud». No presté atención a sus palabras. Después de todo, Luis había sido criado por mí desde pequeño. Antes, aunque era frío, todavía me llamaba papá. Pero desde que Mateo regresó, no sé qué le dijo a Luis. Ahora el niño cree que soy el villano que separó a su madre de Mateo. Su actitud cayó en picada. Ya ni siquiera me mira a los ojos. Mucho menos me habla con respeto. «No hace falta». Negué con la cabeza y, tras un momento, la miré con calma. «Isabela, ya firmé el acuerdo de divorcio. No quiero al niño. Tampoco tomaré el dinero. Cuando termine el mes del periodo de conciliación, me iré». Antes de que terminara de hablar, Luis salió corriendo con entusiasmo sosteniendo una lonchera térmica. Su voz apresurada cubrió la mía. «Mamá, vamos rápido a ver al tío. Él está solo en el hospital. Seguro tiene mucho miedo». Solo entonces Isabela pareció reaccionar. Me miró y preguntó con naturalidad: «¿Qué dijiste hace un momento? No lo escuché bien». Lo dijo como si fuera algo obvio. La miré, y en mi mente apareció la imagen de hace un momento. Me estaba mirando, pero con la mirada vacía. La mente perdida en otro lugar. Resulta que no había escuchado nada de lo que dije. Resulta que incluso cuando vuelve a casa, la única persona que le preocupa sigue siendo Mateo, que está en el hospital. Al pensar en eso, no dije nada más, solo negué con la cabeza. «No es nada. De todos modos, a ella no le importa. Que sepa o no que me voy ya no tiene importancia». Así que simplemente observé cómo las 2 figuras, una grande y una pequeña, desaparecían detrás de la puerta sin decir una sola palabra para detenerlas. Se fueron durante varios días seguidos, lo cual me dio justo el tiempo libre que necesitaba. Aprovechando la ocasión, presenté mi solicitud para ingresar al Instituto Nacional de Investigación. Como un genio que obtuvo el doctorado a los 22 años, si en aquel entonces no hubiera dejado mis estudios para casarme y pagar una deuda de gratitud, ahora seguramente sería uno de los pilares del país. Después de todo, varios compañeros de mi promoción ya han ganado el premio Nobel.
Ahora que he pagado mi deuda y no tengo más familiares, solo quiero completar la ambición que dejé inconclusa hace años. Unos días después de enviar la solicitud, mi teléfono sonó de repente. Miré la pantalla. Era un número desconocido. La voz del otro lado estaba llena de sorpresa y emoción. Pronto reconocí que era un antiguo compañero de estudios. Diego, ¿de verdad vas a volver? Todo el mundo académico ya se enteró. En aquel entonces eras el más talentoso de todos. Y de repente desapareciste. El profesor hablaba de ti todos los días con nosotros, lamentándose sin parar. Ahora que supo que vuelves, está tan feliz que lleva días sin dormir. Nosotros también estamos muy contentos por ti. Parece que todo el mundo académico está a punto de sacudirse. Escuché el significado implícito en sus palabras y sonreí levemente. Finalmente recuperé la sonrisa que había perdido durante tanto tiempo. Tranquilo, de ahora en adelante dedicaré todo mi tiempo a la investigación académica. En cuanto a todo lo demás, ya no lo necesito. Antes de terminar la frase, la puerta se abrió bruscamente. Las voces de Isabela y Luis sonaron al mismo tiempo. ¿Qué es lo que ya no necesitas? No esperaba que regresaran de repente, justo cuando estaba hablando por teléfono. Mi corazón dio un salto. Por instinto colgué la llamada. Luego me giré hacia ellos ocultando la sorpresa en mis ojos y manteniendo una expresión normal. No es nada, solo estaba limpiando la habitación estos días y encontré algunas cosas que normalmente no uso. Pensaba tirarlas en un par de días. Ya no las necesito. Isabela aún parecía sentir algo extraño. Su mirada se clavó en mí como si quisiera perforarme. Pero yo no mostré ni un poco de nerviosismo ni de culpabilidad. Ella finalmente guardó silencio. Al parecer pensó que había imaginado demasiado. ¿Por qué regresaron? Al ver que la sospecha había desaparecido, cambié de tema sin dejar rastro. Apenas terminé de hablar, Luis comenzó a quejarse y a dar órdenes sin la menor cortesía. No nos acostumbramos a la comida de afuera ni a vivir afuera. Claro que volvimos. ¿Por qué no vas rápido a cocinar? Quiero costillas en salsa. Fruncí el ceño y miré instintivamente a Isabela. Pero ella solo estaba allí de pie, sin decir nada, mirándome con una expresión completamente natural, claramente pensando lo mismo que Luis. Apreté los labios y me giré hacia la cocina. De repente me sentí ridículo. Durante todos estos años fui a la vez niñera y esposo, cuidando con dedicación a madre e hijo, temiendo en todo momento hacer algo mal y que se molestaran. Y al final, realmente me convertí en una niñera ante sus ojos. Sin respeto y sin recibir ni una sola palabra de agradecimiento. Tras mucho rato ocupado, finalmente llevé la comida a la mesa. Ellos dos estaban sentados juntos con total naturalidad. Yo me senté frente a ellos y de repente hablé con acento agudo. ¿Por qué no llamamos de nuevo a los antiguos sirvientes? Cuando Isabela y yo nos mudamos a esta villa, había muchos sirvientes. Pero la comida que cocinaban nunca era de su agrado, y tampoco cuidaban de ella tan bien como yo. Además, a Isabela no le gustaba tener extraños en casa, así que los despidió a todos y los envió de vuelta a la antigua mansión. Isabela frunció el ceño. Era la primera vez que yo hacía una petición. ¿Por qué? Cuando me vaya, ya no habrá nadie que los cuide. Será mejor que se acostumbren un poco antes. Seguía manteniendo esa calma, pero mi tono hizo que su ceño se frunciera aún más. ¿Irte? ¿A dónde piensas ir? Luis finalmente dejó los palillos y me miró con un desprecio apenas disimulado. ¿Estás enojado porque últimamente estuvimos ocupados cuidando al tío? Pero si te vas, ¿a dónde podrías ir? Isabela me miró con una mirada profunda. Nunca he trabajado, no tengo familia influyente ni títulos. Si dejo la familia Rodríguez y me alejo de ella, ¿a dónde podría ir? No se irá, nunca se irá, afirmó ella. Ninguno de los dos prestó realmente atención a ese pequeño interludio. Yo tampoco lo expliqué de nuevo, solo suspiré suavemente. La comida terminó apresuradamente, y nadie volvió a mencionar ese asunto. A medianoche, Isabela y yo yacíamos en la misma cama, pero ninguno podía dormir. Yo ya estaba acostumbrado a esta vida de compartir la cama con sueños distintos. Me acosté lo más lejos posible de ella, cerré los ojos y regulé mi respiración. De repente, el colchón a mi lado se hundió, y enseguida sentí una ola de calor acercándose. Ella extendió el brazo y abrazó mi cintura con total naturalidad, su aliento ardiente rozando mi cuello. Al percibir su intención, estaba a punto de apartarla cuando una voz suave susurró junto a mi oído. Mateo. El cariño en esa voz era tan intenso que parecía derretirse. Casi al instante, en mi mente aparecieron todas las veces que habíamos hecho el amor durante estos 6 años. Cada vez que la pasión llegaba a su punto más ardiente, el nombre que ella soltaba sin querer siempre era Mateo. Una repentina sensación de repugnancia se apoderó de mí. La empujé con fuerza, y eso también hizo que recuperara completamente la conciencia. Me miró confundida, sin entender por qué había hecho eso. Solo por ese Mateo. Pero no era la primera vez. Ella misma ya me había dicho hace tiempo que su corazón pertenecía a otro.
Entonces, ¿qué escándalo estaba armando ahora? Leí claramente lo que pensaba. Me di la vuelta con decisión. Bajé de la cama, tomé una manta y me dirigí hacia la puerta. Dormiré en el sofá. Isabela no pudo decir ninguna palabra para detenerme. Solo se quedó sentada en la cama, mirando mi espalda alejarse sin la menor vacilación. En su rostro normalmente frío apareció fugazmente una irritación difícil de describir. Durante los días siguientes, ninguno de los dos quiso ceder. Nuestra relación se volvió cada vez más fría. Hasta el cumpleaños de Luis. Isabela le organizó una fiesta grandiosa. Había muchos invitados, y Mateo también estaba presente. Yo me senté en un rincón, observando cómo mi esposa y mi hijo rodeaban a Mateo, preguntándole con preocupación, cuidándolo de mil maneras. La forma en que los tres interactuaban era tan cercana que, comparados conmigo, ellos parecían más una familia de tres. Hola, señor Rodríguez. Hola, joven señor Rodríguez. Algunas personas con copas de vino se acercaron, saludando con naturalidad y entablando conversación con ellos. Al oír esa forma de tratamiento, Isabela se quedó atónita por un momento. Ese ya era el invitado número 56 del día que confundía su relación. Instintivamente miró hacia mí. Yo simplemente tenía la cabeza baja, ocultando todas mis emociones. De pronto, su corazón se ablandó un poco y explicó por iniciativa propia. Mateo no es mi esposo, es mi hermano. Solo entonces esas personas lo entendieron y se disculparon rápidamente. Después de irse, un grupo se reunió a comentar. Vi a la señorita Rodríguez siempre al lado de ese hombre llamado Mateo. Pensé que era su marido, pero resulta que no. Entonces, ¿dónde está su verdadero esposo? Alguien que conocía la historia señaló hacia mí. Ahí, allí está, qué triste, en la fiesta de cumpleaños de su propio hijo. Pero su esposa y su hijo rodean a otro hombre. Yo fingí no oír nada, manteniendo siempre la misma expresión tranquila. No fue hasta la parte de los regalos cuando me levanté. Saqué una llave y se la entregué a Luis. Guardé tu regalo en la caja fuerte. Ábrela y lo verás. Dentro de esa caja fuerte estaban los regalos de cumpleaños para las próximas décadas de la vida de Luis. Después de que Isabela y yo obtuviéramos el certificado de divorcio, ya no volvería a verlo. Pero cuando le ofrecí la llave, Luis ni siquiera la miró. Con un movimiento de la mano la tiró a un lado y levantó la cabeza con desprecio. No tengo tiempo para ver eso. No hables así con tu padre. Isabela frunció el ceño y lo reprendió suavemente antes de volver a mirarme. Aún es pequeño, no te lo tomes en serio. Sonreí en silencio con amargura. Un niño puede ser pequeño, pero eso no es motivo para tratar así a su propio padre. ¿Hasta qué punto no le importaba? ¿Para usar siempre la excusa de, aún es pequeño, para taparlo todo? Mientras hablábamos, Luis ya había corrido hacia Mateo, con los ojos llenos de expectativa. Tío, ¿qué regalo me preparaste? Mateo sonrió y sacó su regalo. Era un libro de cuentos infantiles. Ni siquiera tenía envoltorio. Evidentemente lo había comprado al azar. Sin embargo, Luis lo recibió con entusiasmo, sonriendo hasta entrecerrar los ojos. Gracias, tío, me encanta, lo cuidaré muy bien. Después de los regalos vino el momento del deseo. Luis se paró frente al costoso pastel, cerró los ojos y juntó las manos. Al segundo siguiente habló con su voz infantil que llegó claramente a los oídos de todos. Deseo que el tío pueda ser mi papá y vivir con mamá para siempre. Apenas terminó la frase, todo el salón quedó en silencio por un instante y luego estalló en murmullos. Isabela también quedó atónita antes de regañarlo. No digas tonterías. Luis no tuvo miedo. Parpadeó y frunció los labios con terquedad. ¿Acaso mamá no quiere estar con el tío? Yo lo vi todo en el despacho. El cajón de mamá está lleno de cartas de amor para él. Y también guarda todas sus fotos. En los libros que mamá pone en la estantería. En cada página está escrito su nombre. Diego no es más que una niñera. ¿Por qué no dejar que mamá y el tío estén juntos? En cuanto esas palabras salieron, Mateo giró de repente hacia Isabela. Sus ojos se cubrieron de una capa de niebla y se enrojecieron. Isabela, entonces todos estos años nunca me olvidaste, ¿verdad? Isabela evitó su mirada con dificultad y guardó silencio. Él no la dejó escapar. Solo quiero una respuesta, Isabela. Cuando terminó la última sílaba, las lágrimas finalmente rodaron por su rostro y cayeron pesadamente en el corazón de ella, ablandándolo por completo. El amor reprimido brotó de golpe. Isabela abrió la boca, y la respuesta que había enterrado en lo más profundo de su corazón ya no pudo seguir ocultándose. Sí, ni un solo momento te he olvidado. Con esa confirmación de Isabela, todo el lugar quedó completamente en silencio. De repente se escuchó un fuerte clang que resonó por todo el salón. Todos miraron instintivamente hacia el origen del ruido. Alguien había golpeado accidentalmente la torre de copas de champán. Por desgracia, Mateo estaba justo debajo cuando cayó.
Mateo. Tío. Isabela y Luis gritaron al mismo tiempo. Observé atónito cómo madre e hijo corrían desesperados hacia Mateo, que estaba tan sorprendido que ni siquiera esquivó. Yo, que estaba justo al lado, me convertí en un obstáculo en su camino. Ambos me empujaron con fuerza para apartarme. Perdí el equilibrio al instante y caí hacia atrás. Al segundo siguiente, el champán cayó desde arriba mezclado con los fragmentos de copas rotas que se clavaron en mi cuerpo. El vino empapó mi cabello. La camisa mojada se pegó a mi piel. Mis brazos y piernas estaban llenos de heridas aterradoras. La sangre corría abundantemente. Dolía, y también me veía terriblemente miserable. La rápida pérdida de sangre empezó a nublar mi conciencia. Sentí mareo y mis ojos miraban al frente sin enfoque. Frente a mí estaban Isabela y Luis, todavía rodeando a Mateo con preocupación. Tío, tu mano está sangrando. Mateo, te llevaré al hospital. Isabela no dudó ni un instante. Sostuvo a Mateo y salió corriendo. Luis siguió detrás con sus pequeños pasos, sin una sola queja. El brazo de Mateo estaba alrededor del cuello de Isabela. En su brazo solo había una herida diminuta, pero en sus ojos parecía una lesión irreparable. El grupo pasó apresuradamente junto a mí. Isabela miró por instinto hacia abajo y vio que mi cuerpo estaba lleno de heridas. Solo entonces pareció recordar que hacía un momento había empujado a alguien. Se detuvo un instante y me miró con total indiferencia. Primero tengo que llevar a Mateo al hospital. Tus heridas, toma un taxi y ve a revisarte. Abrí la boca, pero antes de que pudiera decir una palabra, Isabela y los demás ya habían salido del salón. Solo pude quedarme tirado en un charco de sangre, llamando con dificultad a una ambulancia. La ambulancia llegó rápidamente. Estaba en la camilla a punto de ser llevado al quirófano cuando Isabela y Luis aparecieron corriendo con rostros ansiosos. Mateo tiene un trastorno de coagulación. La sangre no deja de salir y ya se desmayó. El banco de sangre no tiene suficiente. Recuerdo que tienes el mismo tipo de sangre que él. Ve a donar sangre ahora mismo. Mientras hablaba, Isabela intentó tirar de mí. El médico se apresuró a detenerla, con expresión incómoda. Señorita Rodríguez, las heridas del señor Diego son más graves. Además su cuerpo está muy débil. No puede donar sangre. Pero esas palabras no despertaron ni la más mínima compasión en Isabela. Frunció el ceño y no se detuvo. Incluso Luis se quedó al lado con el labio fruncido, hablando con total indiferencia. Solo es un poco de sangre. ¿Qué importa? ¿Acaso él puede compararse con el tío? Sentí como si toda la sangre de mi cuerpo se congelara. Giré la cabeza temblando. Madre e hijo sostuvieron mi mirada sin el menor rastro de culpa. Ya estaba acostumbrado a su frialdad, pero al escuchar esas palabras mi corazón no pudo evitar estremecerse de dolor. Durante 6 años cuidé de ellos con todo mi esfuerzo. No esperaba que me amaran como aman a Mateo. Pero ¿cómo podían decir algo así? Me arrastraron fuera de la cama y tambaleándome me llevaron a la sala de donación. La aguja penetró en mi vena. El dolor en la piel no podía compararse con el dolor en mi corazón. A medida que la sangre salía cada vez más, el mareo regresó. Mis labios se volvieron cada vez más pálidos. Realmente ya no podía soportarlo. Intenté levantarme para irme. De repente apareció una sombra frente a mí y mi mano fue presionada con fuerza contra la mesa. Al girar la cabeza vi que eran Isabela y Luis, cada uno sujetando uno de mis brazos. Extraigan un poco más, así Mateo estará más seguro. Apenas terminó Isabela, la voz de Luis siguió de inmediato. Sigan sacando, más rápido, hay que asegurar que el tío esté completamente a salvo. Sus rostros estaban llenos de ansiedad y preocupación por Mateo. No les importaba en absoluto que me estuvieran extrayendo demasiada sangre. Insistían una y otra vez a la enfermera que sacara más. Ya estaba herido y débil. Al final no pude soportarlo más. Y perdí completamente el conocimiento. Cuando desperté, Isabela y Luis estaban rara vez junto a mi cama. Al verme abrir los ojos, en la mirada fría de ella apareció fugazmente una emoción complicada. Después de un largo rato, Isabela fue la primera en hablar. No sabía que tenías anemia. ¿Por qué no lo dijiste? Al oír eso, no pude evitar sonreír con amargura. En cuanto llegaron me arrastraron directamente a donar sangre. Nunca me dieron tiempo para explicarme. Además, si lo hubiera dicho, ¿habrían dejado de obligarme a donar sangre? Apenas terminé la frase, el ambiente cayó en silencio. Ella no respondió, pero la respuesta ya era evidente. Igual me habrían obligado. Tal como cuando me arrastraron a donar sangre. Mis heridas aún no habían sanado. Y el médico incluso los había detenido, recordándoles que mi cuerpo estaba debilitado y que no era adecuado donar. ¿Y qué respondieron en ese momento? Esta vez es mi culpa, murmuró Isabela. Puedes pedirme lo que quieras. Sus labios se movieron ligeramente. En su voz, normalmente fría, apareció finalmente un rastro de culpa,
ya no era tan indiferente como antes. Cerré los ojos y respondí con voz ronca. Lo que más quería, ya lo tengo. Isabela tosió suavemente. Por esas palabras su expresión se volvió un poco incómoda. Al mirar mi rostro, se quedó momentáneamente paralizada y luego pareció darse cuenta de algo. En su corazón, yo seguía siendo el Diego que la amaba con locura, capaz de hacer cualquier cosa por ella, solo para suplicarle una mirada más. Para ella, lo que yo más deseaba era naturalmente a ella, y nuestro matrimonio. Pero solo yo sabía que lo que había dicho no era eso. Lo que yo quería, era libertad. Ella dudó un momento, como si quisiera decir algo más, cuando una enfermera empujó la puerta y entró. Señorita Rodríguez, el señor Mateo ya despertó. Al oírlo, Luis saltó inmediatamente de la silla y empezó a apurar a Isabela. Mamá, vamos rápido, ese hombre ya está bien. ¿Para qué quedarse aquí? Su cara está rosada, seguro fingió desmayarse para dar lástima. Vamos a ver al tío. A él le da mucho miedo el dolor y además perdió tanta sangre. Seguro nos necesita. Luis tiraba de su manga sin parar. Isabela se levantó con impotencia. Cuando llegó a la puerta de la habitación, se detuvo de repente, se volvió hacia mí y dijo con cierto tono incómodo. Luego volveré a verte. Después de decir eso, se marchó sin mirar atrás. Dijo, luego, pero ni ella ni Luis volvieron jamás. Mientras descansaba, mi teléfono vibró con una notificación. Era una foto enviada por Mateo. En la imagen, Isabela sostenía un tazón de gachas y le daba una cucharada directamente en la boca. La ternura en sus ojos era tan profunda que cualquiera podría perderse en ella. En otra foto, Luis estaba sentado al pie de la cama, masajeándole obedientemente las piernas. Luego apareció un mensaje. Ya viste lo que pasó en la fiesta de cumpleaños. Isabela todavía me tiene en su corazón. Y tu hijo también me quiere. Tú no eres más que una niñera. Hazte a un lado. Las palabras provocadoras aparecieron ante mis ojos, pero no despertaron ninguna emoción. Después de un momento escribí unas pocas palabras. Tranquilo, muy pronto te los dejaré a todos. ¿Qué quieres decir?, respondió enseguida. Pero sin importar cuántos mensajes enviara después, ya no volví a responder. Unos días después mi cuerpo se recuperó completamente. El día que me dieron de alta, Isabela vino a recogerme. Mateo también salía del hospital al mismo tiempo. Después de terminar los trámites y prepararnos para subir al coche, una pareja salió también del hospital y caminó hacia el coche estacionado junto al nuestro. Después de colocar el equipaje en el asiento trasero, la mujer abrió primero la puerta del asiento del copiloto y se inclinó exageradamente. Adelante, asiento exclusivo para mi esposo. El hombre se sonrojó y sonrió con timidez, pero sus cejas mostraban claramente felicidad. ¿A quién no le gusta una preferencia tan evidente? Isabela claramente también lo escuchó. La mano con la que abría la puerta del copiloto se detuvo un segundo. Mateo sonrió y se acercó, tomando la mano libre de ella. Miró la puerta que acababa de abrir y dijo con natural intimidad. Isabela, ¿la abriste para mí? Ella asintió. Pero su mirada se desvió involuntariamente hacia mí. En su mente aparecieron muchas posibles reacciones mías. Enojo, dolor, o ambos. Pero nunca imaginó que yo simplemente abriría tranquilamente la puerta del asiento trasero para subir. Como si no hubiera oído la frase, asiento exclusivo para mi esposo. Tal vez porque cuando nos casamos ella ya me había dicho que amaba a otro. Y yo la amaba demasiado. Durante estos años siempre fui obediente. Nunca discutí por nada ni esperé nada para mí. Como ahora, sabiendo que su corazón estaba lleno de Mateo, no insistiría en ocupar el papel de esposo frente a los demás. Pero por alguna razón, en ese momento Isabela sintió una extraña inquietud. Isabela, oh no, creo que olvidé mi collar en la habitación del hospital. Es muy importante, me lo regalaste cuando teníamos 18 años. Justo cuando estaba a punto de subir al coche, Mateo habló con tono preocupado. Isabela inmediatamente se volvió hacia el hospital. Voy a buscarlo, espérame aquí. Luis también corrió detrás de ella. Mamá, yo también voy. Sus figuras desaparecieron entre la multitud. Mateo se volvió hacia mí, levantando la barbilla con desprecio. De verdad eres paciente, incluso así todavía no quieres irte. Si yo fuera tú, Diego, ya habría salido corriendo con el rabo entre las piernas. No tenía ganas de actuar con él ni escuchar sus tonterías, así que ni siquiera lo miré. Mi actitud solo encendió más su enojo. Las palabras venenosas comenzaron a salir una tras otra. Yo seguí ignorándolo, hasta que de repente escuché un fuerte plaf. Giré la cabeza. En el rostro de Mateo apareció claramente la marca de una mano. Diego, dijo con voz agraviada, lo de Isabela y yo quedó en el pasado hace mucho. Si no te gustó, puedo dejar de aparecer ante ti. ¿Pero por qué me golpeaste? Al segundo siguiente, Isabela y Luis llegaron como una ráfaga de viento.
Me empujaron violentamente al suelo. Al ver a Mateo agraviado, Luis se enfureció aún más. Corrió hacia mí y me dio varias bofetadas seguidas. Solo te sacamos un poco de sangre y tienes que vengarte del tío así. Eres demasiado cruel. No esperaba que Luis me golpeara de repente. Recibí los golpes de lleno. Quizás realmente me odiaba. Esas bofetadas fueron con toda su fuerza. Mi cabeza zumbaba y mi mejilla ardía de dolor. Luis, basta, dijo Isabela finalmente con frialdad. Solo entonces lo detuvo. Cuando me miró, sus ojos estaban completamente helados. No sabía si me dolía más la cara o el corazón. Cuando finalmente logré hablar, mi voz estaba ronca. Isabela, Luis, yo no lo golpeé. Aquí hay cámaras, si no me creen, pueden revisarlas. Pero ninguno de los dos me escuchó. Ayudaron a Mateo a subir al coche. Ni siquiera les importó si yo subía o no. Arrancaron y se fueron, dejándome allí. Miré el coche desaparecer levantando una nube de polvo y solté una risa amarga. Frente a Mateo, ¿cómo seguía pensando en explicarme? Fui demasiado ingenuo. Cuando regresé a casa, la villa estaba vacía. Era obvio que Isabela y Luis estaban con Mateo. Miré el calendario. Entonces recordé que faltaban 3 días para que terminara el periodo de conciliación del divorcio. Finalmente podría dejarlos para siempre. Desde entonces, cielo alto para que vuelen las aves, mar ancho para que salten los peces. Ya no tendría nada que ver con ellos. Cuenta regresiva, 3er día antes de irme. Isabela y Luis no regresaron. Recibí otro vídeo. En él, Isabela, quien nunca había cocinado, preparaba personalmente una mesa llena de comida. Luis, normalmente arrogante, pelaba fruta y se la ofrecía a Mateo. Después de 6 años de matrimonio, era la primera vez que sabía que Isabela sabía cocinar. Y que Luis podía pelar fruta con tanta obediencia para otra persona. Apagué el vídeo. Me quité el anillo de bodas que llevaba 6 años en el dedo anular. También saqué del cajón del velador un dibujo infantil que Luis había hecho de pequeño y que siempre guardé. Todo fue directo al basurero. Cuenta regresiva, 2.º día antes de irme. Recibí el segundo vídeo. Isabela, Luis y Mateo estaban en medio de un campo de lavanda. Isabela dijo con ojos llenos de amor. Mateo, dijiste que te gustaba la lavanda, así que planté este campo para ti. ¿Te gusta? Mateo asintió con timidez. Luis tiró de su ropa y levantó una corona de flores violetas. Tío, este regalo lo elegí durante mucho tiempo. Está hecho con las flores de lavanda más bonitas. Miré el vídeo sin expresión. Luego busqué por todos los rincones de la casa los regalos que alguna vez les di. Estaban cubiertos de polvo. Muchos ni siquiera habían sido abiertos. Los tiré al fuego y los vi arder hasta convertirse en cenizas. Último día de la cuenta regresiva. Recibí el 3er vídeo. En él, Isabela y Luis gastaban dinero como si fuera basura en una subasta para Mateo. Si algo le gustaba, Isabela lo compraba sin importar el precio. Si Mateo fruncía un poco el ceño, Luis corría a calentarle las manos y darle fruta. En sus ojos solo existía él. Borré el vídeo sin emoción. Luego salí a recoger mi certificado de divorcio. Cuando regresé a casa, borré todos los rastros de mi existencia en aquella casa. El día que me fui, ya había terminado de recoger mi equipaje. Justo cuando estaba a punto de salir, Isabela y Luis, madre e hijo, empujaron de repente la puerta y entraron. La primera frase después de regresar fue pedirme que fuera a disculparme. Hoy es el cumpleaños de Mateo. La última vez lo golpeaste, así que ve a pedirle disculpas. Me quedé quieto en el mismo lugar, sin moverme en absoluto, con expresión tranquila. Simplemente miré a madre e hijo. Curiosamente, tanto Isabela como Luis comenzaron a sentir que sus corazones latían más rápido. Como si un leve pánico surgiera sin poder detenerse. Fuiste tú quien se equivocó. ¿Acaso no deberías disculparte? Apenas abrió la boca Isabela. Luis pareció encontrar apoyo. Apretó la mano de ella y empezó a secundarla. Así es, golpeaste al tío, así que tienes que disculparte con él. Yo seguía mirándolos sin decir una sola palabra. Justo cuando tanto Isabela como Luis pensaban que seguiría obstinado sin abrir la boca. De repente me di la vuelta. Lo sé, vayan ustedes primero. Isabela se quedó atónita un momento tras escuchar mis palabras, pero de pronto frunció el ceño. ¿No vienes con nosotros? Como es una fiesta de cumpleaños. Tengo que cambiarme por un traje formal y además ducharme un poco. ¿No eres tú la persona que menos soporta esperar? Además, siendo el cumpleaños de Mateo, seguro que él quiere que estés presente desde el principio, ¿no? Hablé con calma y con argumentos claros, dejando a Isabela sin palabras. Luis me lanzó varias miradas y volvió a mostrarse insatisfecho. Si todos los días te quedas en casa cocinando, ¿para qué necesitas arreglarte tanto? Mis pasos se detuvieron, mis ojos se oscurecieron ligeramente. Después de un momento, lo miré directamente. También tengo que cubrir la marca de la bofetada que me diste.
Al instante, en los ojos de Luis brilló una pizca de culpabilidad. No se atrevió a decir nada más. Al sentirse avergonzado, se irritó un poco y tomó la mano de Isabela para marcharse. De repente los llamé a los dos y me giré para sacar una caja de regalo de la habitación y entregársela. Este es el regalo que preparé para Mateo. Cuando llegue el momento de entregar los regalos, entréguenselo por mí. Recuerden que debe reproducirse allí mismo. Dentro estaba el vídeo de la cámara de seguridad del hospital de aquel día. Si ellos no querían verlo, entonces lo haría ver a todos. Enfaticé las palabras, allí mismo. Aunque Isabela sintió algo de desconcierto, aún así aceptó. Tomó el regalo y madre e hijo se dirigieron nuevamente hacia la puerta. Luis, lo llamé de repente. Cuando se giró con impaciencia, pronuncié suavemente dos palabras. Adiós. Tras una breve pausa, miré también la elegante figura a su lado y me despedí. Isabela, adiós. Isabela volvió la cabeza. Yo estaba de pie bajo la luz, debido al contraluz. No podía ver claramente mi expresión. Solo distinguía vagamente una leve sonrisa en mi rostro. Ella se quedó un poco aturdida. ¿Desde cuándo me había vuelto tan delgado? Parecía que una ráfaga de viento bastaría para llevarme lejos. Lejos de la familia Rodríguez, incluso fuera de su mundo. Pero apenas un instante después, ella misma rechazó esa idea. Diego la amaba tanto. ¿Cómo podría irse? Ya habían pasado 6 años. Si no se fue antes, no se iría ahora, no importa quién se fuera. Él jamás lo haría. Reprimió a la fuerza esa inexplicable inquietud en su corazón. Dejó de pensarlo, asintió, tomó la caja de regalo con una mano y condujo a Luis con la otra. Y salió de la villa. Solo cuando vi con mis propios ojos que Isabela y Luis habían salido de la villa retiré la mirada. Volví a la habitación, empujé la maleta que ya había preparado desde antes y también salí por la puerta principal. Caminé hasta la calle, levanté la mano para llamar un taxi, subí al coche y di el destino. Al segundo siguiente el coche arrancó y se dirigió exactamente en dirección opuesta a la villa donde estaba Mateo. Isabela, Luis, adiós, significa que nunca volveremos a vernos. Del otro lado, Isabela iba sentada en el coche que avanzaba rápidamente, pero en su corazón surgía una extraña inquietud. No dejaba de mirar hacia atrás, queriendo comprobar si yo venía detrás. Su mirada cayó en la caja de regalo y no pudo evitar fruncir el ceño. Incluso el regalo tuvo que pedirle que lo llevara. ¿Cuánto pensaba tardar en llegar? ¿No era solo cambiarse de ropa y bañarse? ¿Necesitaba tanto tiempo? Comenzó a rebuscar en su memoria, tratando de recordar cuánto tiempo tardaba yo en arreglarme cuando salía antes. Mientras tanto pensaba sin parar que, si normalmente no tardaba tanto, entonces seguramente estaba tratando de evitar disculparme. No iba a dejar que lo lograra. Pero pensándolo bien, tras 6 años de matrimonio, parecía que yo rara vez me arreglaba. Tal vez realmente era como dijo Luis. Cada día solo me quedaba en casa cocinando y cuidándolos. O tal vez simplemente era porque a mí no me gustaba arreglarme. En realidad no recordaba cuánto tiempo me tomaba bañarme y prepararme. Hasta que el coche se detuvo. Luis esperó un buen rato sin ver que Isabela se moviera, así que abrió la puerta por sí mismo y bajó primero. Al ver que ella aún no tenía intención de levantarse, volvió a asomar la cabeza dentro del coche y tiró de su manga. «Mamá, ya llegamos, tenemos que ir a buscar al tío». Después de llamarla varias veces, la persona dentro del coche finalmente reaccionó. Luis alzó aún más la voz, volviéndose más estridente. Isabela por fin volvió en sí y, al mirar la puerta de la villa a través de la ventana del coche, se dio cuenta de que ya habían llegado a la casa de Mateo. Bajó del coche con la caja de regalo, un poco distraída. «Mamá, ¿en qué estabas pensando tan concentrada?» Luis la tomó de la mano y resopló, algo molesto. Justamente por esa pregunta Isabela se dio cuenta de que, durante todo el trayecto, parecía que solo había estado pensando en una persona. ¿De verdad yo podía perturbar su mente hasta ese punto? Una sensación extraña atravesó el corazón de Isabela. Luis vio que ella volvía a distraerse y tiró de su mano para recordarle su presencia. Entonces ella sacudió la cabeza apresuradamente. «No es nada», respondió de manera superficial. Pero por suerte Luis estaba lleno de ganas de ver a Mateo. Así que no insistió en el asunto. Solo que, por alguna razón, desde después de verme, su corazón no dejaba de latir caóticamente. Se sentía inquieto, como si algo estuviera siendo arrancado de su corazón. Quería atraparlo, pero no podía. Incluso después de entrar al salón de la fiesta y encontrarse con Mateo. Esa sensación no disminuyó. Isabela miraba constantemente hacia la puerta principal y también al reloj. Cuanto más tiempo pasaba, más evidente era su impaciencia. Mateo notó su impaciencia, pero no sabía de dónde provenía. Después de pensarlo una y otra vez, parecía que solo quedaba la posibilidad que él consideraba la más imposible. En sus ojos brilló una pizca de crueldad. Ya me había dicho tantas veces que me retirara por mi cuenta y no había escuchado. Incluso había intentado llamar la atención frente a Isabela. Entonces más tarde me daría un gran regalo. Mateo levantó la cabeza y recuperó su sonrisa radiante. Tomó una copa de vino y se acercó a Isabela.
Isabela, te veo tan inquieta. Y Diego tampoco ha llegado todavía. ¿Tiene algo urgente? Si no estás tranquila, puedes ir a buscarlo primero. No pasa nada si no estás conmigo en mi fiesta de cumpleaños. Parecía comprensivo, pero su tono no podía ocultar el agravio, lo que despertaba compasión en quien lo escuchara. Isabela dejó de lado todo lo demás. Su corazón se ablandó y sus cejas se relajaron involuntariamente. ¿Qué asunto podría tener? Hoy es tu cumpleaños. Por supuesto que tengo que estar contigo. Luis también intervino sonriendo. Exacto, tío, nada es más importante que tu cumpleaños. Puedes estar tranquilo. Hoy ninguno de nosotros se irá. Cuando ese hombre llegue, lo obligaremos a disculparse contigo públicamente. Claramente, no era la primera vez que Luis no me llamaba padre. Incluso era el resultado de la indulgencia de Isabela. Pero por alguna razón, en ese momento, al escuchar a Luis llamarme, ese hombre, en el corazón de Isabela surgió de repente una sensación de descontento. Quiso reprenderlo, pero al ver la escena armoniosa entre Mateo y Luis, las palabras quedaron atoradas en su garganta, sin poder salir ni bajar, haciéndola sentirse muy incómoda. Después de un rato, suspiró. Entremos primero al salón. La fiesta de cumpleaños pronto llegó al momento de entregar los regalos. Uno tras otro, regalos de valor incalculable fueron colocados frente a Mateo, satisfaciendo enormemente su vanidad. Cuando llegó el turno de Isabela, lo pensó un momento, pero aún así sacó el regalo que yo le había confiado. Este es el regalo de Diego para ti. Dijo que debía reproducirse allí mismo, así que veamos primero el suyo. Al abrir la caja apareció dentro una pequeña memoria USB. La sacó y se la dio al servicio para que la reprodujeran. Mateo no lo detuvo. También quería ver qué truco pretendía hacer yo en esta situación. Levantó la cabeza con arrogancia, con un desprecio evidente en el rostro, hasta que la gran pantalla en el centro del salón de la fiesta se encendió de repente, atrayendo la mirada de todos los invitados presentes. La barra de carga avanzaba poco a poco hasta el 100%. No solo Mateo, todos sentían curiosidad. Después de todo, ese Diego que había permanecido junto a Isabela durante 6 años, en la fiesta de cumpleaños del hombre que su esposa realmente amaba. ¿Qué planeaba mostrar? ¿El pasado íntimo entre Isabela y yo? Pero entre nosotros, ¿qué intimidad había? Toda la ciudad sabía que la presidenta del grupo Rodríguez amaba a su hermano adoptivo. Su marido no era más que un matrimonio de conveniencia entre familias. ¿O tal vez palabras de felicitación sinceras? Si era así, a lo sumo la gente solo se reiría diciendo que pretendía ser generoso. La larga espera de la carga finalmente terminó. La imagen apareció por fin en la gran pantalla. Parecía el ángulo de una cámara de vigilancia. ¿Qué es esto? Parece un vídeo de seguridad. ¿Para qué sacó ese Diego un vídeo de vigilancia? Mientras todos discutían confundidos sobre lo que yo quería hacer, Mateo, en el escenario, al ver aquella escena familiar, de repente palideció. Era exactamente el vídeo de vigilancia del día en que él me tendió una trampa para que pareciera que yo lo había golpeado en el estacionamiento subterráneo del hospital. Al principio Isabela tampoco lo reconoció, pero muy pronto vio que en la imagen aparecía ella misma, llevando a Mateo, a Luis y a mí juntos. No había pasado mucho tiempo desde que ocurrió aquello. Isabela y Luis todavía estaban pensando en obligarme a disculparme con Mateo por lo de ese día. En ese momento, la escena familiar regresó de golpe a su mente, y madre e hijo lo reconocieron de inmediato. Apáguenlo ahora mismo, Mateo gritó de repente con terror, y de paso agarró una copa de vino y la lanzó hacia la pantalla. Esperen, los sirvientes presentes se asustaron al verlo así, justo cuando iban a ir a apagarlo. Isabela los detuvo. Luis también miró a Mateo con cierta extrañeza, sin entender por qué estaba tan alterado. En realidad, ni Isabela ni Luis habían dudado nunca de lo ocurrido aquel día. En sus corazones, Mateo era gentil y bondadoso. ¿Cómo podría hacer algo como incriminar a otra persona? Por eso, al ver ese vídeo de la cámara, su primera reacción seguía siendo enojo. Enojo conmigo por intentar hacer público todo esto solo porque ellos querían que me disculpara. Pero hacer público algo así, ¿de qué me serviría? Luis no pensó demasiado, aunque tenía algunas dudas. Aún trató de consolar pacientemente a Mateo. Tío, no tengas miedo, si él quiere hacer un escándalo, que lo haga. ¿Acaso cree que así puede arruinar tu fiesta de cumpleaños? ¡Qué ilusión tan ridícula! Si quiere mostrarlo, que lo muestre, para que todos vean lo cruel que es. Lo dijo lleno de resentimiento, sin darse cuenta de que el rostro de Isabela y de los invitados detrás ya se había vuelto extraño. ¿Arruinar una fiesta de cumpleaños a costa de destruir la propia reputación? ¿Quién haría algo así? Tal como se esperaba, el vídeo pronto llegó al momento en que Isabela y Luis se marchaban uno tras otro. La cámara siguió enfocando solo a Mateo y a mí. Como la distancia era un poco grande, el sonido estaba algo distorsionado, pero la voz aguda de Mateo se escuchó claramente en los oídos de todos los presentes. ¿De verdad sabes aguantar, eh? Incluso así todavía no puedes irte. Diego.
Si yo fuera tú, ahora mismo me iría con el rabo entre las piernas. Si no fuera porque me enviaron al extranjero durante unos años. ¿Crees que el puesto de esposo de la señorita Rodríguez habría llegado a ti? Mira tu cara, mira cómo te vistes, un simple amo de casa desaliñado. ¿Con qué crees que puedes competir conmigo? Las palabras provocadoras, duras una tras otra, resonaban. En el vídeo no se distinguía claramente mi expresión, pero el rostro retorcido de Mateo se veía con total claridad. Yo aún no había perdido la calma en la grabación, pero fuera de la pantalla ya se había formado un gran alboroto. ¿Quién habría imaginado que el joven maestro de familia rica que siempre aparentaba ser amable frente a los demás, como Mateo, en realidad actuaba como un tercero que presionaba descaradamente a la esposa legítima y se pavoneaba delante de ella? Pero lo que nadie esperaba era que Mateo de repente se diera una fuerte bofetada a sí mismo. En su rostro blanco apareció rápidamente la marca de la mano, con los ojos llenos de lágrimas. Parecía extremadamente lastimero mientras me acusaba de haberlo golpeado. Al segundo siguiente, Isabela y Luis finalmente regresaban. Al escuchar esas palabras y ver la marca en la cara de Mateo, su ira estalló. Uno me empujó al suelo. El otro le dio 18 bofetadas seguidas a su propio padre. Finalmente, cuando expliqué que yo no había golpeado a nadie y que había cámaras que podían demostrarlo, los tres se marcharon directamente sin escuchar ni una palabra de mi explicación. El murmullo desapareció de repente, pero todas las miradas se concentraron en las tres personas en el centro: Isabela, Luis y Mateo. Como la familia Rodríguez era uno de los grupos más poderosos de la ciudad, la mayoría de los presentes dependía de ellos. Podían comentar sobre el hijo adoptivo de la familia Rodríguez, pero no podían hablar abiertamente sobre la presidenta del grupo ni sobre el futuro heredero en una situación como esa. Sin embargo, en los ojos de la mayoría aún se escondía un claro desprecio. Despreciaban la conducta de tercero de Mateo, y naturalmente también despreciaban que Isabela actuara solo escuchando la versión de Mateo, y que Luis, por una simple acusación de alguien ajeno, abofeteara a su propio padre. Bajo la mirada de todos, los tres miembros de la familia Rodríguez enrojecieron. Entre ellos, Isabela era quien se sentía más humillada. Abrió la boca para decir algo, pero al mirar alrededor buscó una y otra vez con la mirada sin encontrar a la persona que quería ver. Entonces recordó de repente: claro, yo todavía no había llegado. Por eso le había pedido que entregara ese regalo por mí. Una inmensa sensación de arrepentimiento la invadió de repente. Murmuró con voz débil: yo no sabía, pensé que él... A su lado, Luis ya estaba completamente aturdido. Luis me odiaba, incluso despreciaba mi identidad como su padre biológico, porque Isabela le había dicho que, años atrás, su abuelo había enviado al extranjero al hombre que ella realmente amaba. Y luego me llevó a su lado y nos obligó a casarnos. Ella decía que había sido obligada a casarse conmigo. Decía que su verdadero amor era su hermano adoptivo, un hombre bondadoso y puro que estaba muy lejos. Su amor no era aceptado por el mundo, así que no tuvo más opción que ceder. Luis pensaba que yo era un ladrón, un intruso que había irrumpido en la relación entre Isabela y Mateo. Si yo no existiera, su padre habría sido el bondadoso Mateo. Pero hasta que este vídeo se hizo público, descubrió que su comprensión del bien y del mal parecía haberse derrumbado por completo. Entonces, ¿ese día no fue él quien te golpeó? Levantó la cabeza aturdido y miró a la única persona en quien siempre había confiado. Pero vio en los ojos de Isabela la misma confusión. ¿Cómo era posible? ¿La verdad de la historia resultaba ser así? De repente Isabela levantó la cabeza. Su mirada se fijó en Mateo, que intentaba retirarse discretamente, como si por fin hubiera encontrado una grieta para descargar su ira. Toda su rabia estalló en un instante. ¿Por qué mentiste? Yo confié tanto en ti. Mateo, ¿cómo pudiste convertirte en alguien así? Su rostro estaba lleno de dolor y decepción. Luis también intervino de inmediato. Exacto, tío, ¿por qué nos mentiste? ¿Acaso no te tratamos bien? Al ver que ambos le echaban toda la culpa encima, Mateo mostró una expresión de incredulidad, pero pensando en los invitados que lo rodeaban, contuvo su enojo una y otra vez antes de lograr reprimirlo. No, no es así. Escuchen mi explicación. Plap, plap, plap. De repente, bajo el escenario se escuchó una ronda de aplausos. El sonido hizo que todos los invitados se sobresaltaran. No pudieron evitar mirar alrededor del salón, tratando de identificar quién era lo suficientemente audaz como para aplaudir en un momento como ese. Isabela y Luis también se quedaron atónitos por un instante y giraron la cabeza hacia el lugar de donde provenía el sonido. Los aplausos resonaron de forma rítmica y seca en medio de una atmósfera densa de humillación. Desde entre la multitud, un hombre con uniforme militar impecable salió caminando. Las insignias en su pecho brillaban bajo las luces. Era el coronel Roberto Carlos, mi único amigo cercano y también mi superior directo en el Instituto Nacional de Ciencias. Isabela tembló, sus ojos aún llenos de confusión después del vídeo. «Señor Carlos, ¿por qué está aquí? ¿Y este regalo?»
Carlos ni siquiera la miró. Subió directamente al escenario y tomó el micrófono. Su voz resonó por todo el salón. ¡Qué obra tan magnífica! Siempre pensé que la famosa familia Rodríguez era algo extraordinario. Pero resulta que solo son un grupo de ciegos que pagan la bondad con odio. ¿Saben siquiera quién es la persona a la que acaban de humillar y abofetear? Luis retrocedió, asustado, detrás de su madre. Pero Carlos lo señaló directamente. Tú, muchacho, ¿abofeteaste a tu propio padre 18 veces por un mentiroso? ¿Sabes que tu padre rechazó una oferta de trabajo de la NASA hace 6 años solo para quedarse en casa cocinando para ti? ¿Sabes que los juguetes que tienes, las escuelas en las que estudiaste, todo eso existe porque tu abuelo obligó a tu padre a firmar proyectos de investigación a cambio de proteger el puesto de presidenta de tu madre? Todo el salón estalló en murmullos. Isabela tambaleó. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Diego, él solo es un inútil. ¿Un inútil? Carlos soltó una risa fría y sacó un documento de su bolsillo. Esta es una orden de movilización urgente. Diego ha regresado oficialmente al instituto con el rango de profesor senior. Hace 2 horas abordó un avión militar rumbo a una base secreta en el norte. Me pidió que transmitiera un mensaje. La deuda de gratitud con la familia Rodríguez. El precio de 100 acuerdos de divorcio y 18 bofetadas. Ya lo he pagado con sangre y lágrimas. A partir de ahora, somos extraños. Isabela sacó su teléfono frenéticamente para llamarme. Pero solo recibió una notificación. El número no existe. Había borrado todas mis huellas. No dejé ni un solo rastro, ni siquiera un cabello, en aquella villa. En ese momento Mateo, temblando, intentó huir, pero los guardias de seguridad lo detuvieron. Isabela se volvió para mirarlo. El hombre al que una vez había venerado como su luz de luna blanca. Pero en sus ojos, Mateo ya no era un ángel, sino un demonio cobarde que había destruido su familia. ¡Paf! Una bofetada ardiente de Isabela lo hizo caer al suelo. «Maldito, me engañaste, ¿qué le hiciste a mi esposo?», gritaba desesperada. Luis rompió a llorar, vio la llave de la caja de seguridad que yo le había dejado tirada en un rincón. Gateó hacia ella, temblando, y abrió la caja de regalo. Dentro no había dinero. Había cuadernos. Diarios detallados con el menú que preparé para él cada día desde que nació. Las medicinas que debía tomar cuando enfermaba. Y una pequeña nota en la última página. Feliz cumpleaños número 18. Luis, este es el último regalo que tu padre preparó para ti. Espero que cuando crezcas sepas distinguir la verdad de la mentira. Luis gritó con desesperación. Papá, me equivoqué. Mamá, haz que papá vuelva. Pero ya era demasiado tarde. Isabela se quedó de pie en medio del salón viendo cómo los invitados se marchaban uno tras otro con miradas de desprecio. Había ganado al hombre que amaba, pero había perdido al único hombre que la amó con toda su vida. A miles de kilómetros de distancia, miraba por la ventana del avión el cielo nocturno de México, brillante como diamantes dispersos. Lentamente me quité el último anillo de bodas de mi dedo, la cadena que me había mantenido prisionero durante 6 años, y lo dejé caer en una copa de vino tinto. El anillo chocó contra el fondo del vaso con un sonido claro antes de hundirse. Bebí de un trago. El pasado había muerto. A partir de ahora, soy yo mismo, un Diego libre, perteneciente al cielo y a las estrellas, que nunca volverá a mirar atrás. Mientras yo volaba hacia un futuro brillante, en el salón de aquella fiesta en México, mi libertad se convirtió en el comienzo de su pesadilla eterna. Justo después de que el vídeo terminara, todo el salón quedó sumido en un silencio mortal antes de estallar en susurros de desprecio. Isabela, con los ojos enrojecidos por la humillación, caminó directamente hacia Mateo. Ya no era la mujer dulce que lo protegía. Le dio una bofetada brutal que lo hizo caer sobre los fragmentos de vidrio de la torre de champán rota, exactamente en el mismo lugar donde él me había tendido una trampa días antes. Pero su castigo no fue solo una bofetada. La reputación de Mateo se destruyó en un instante. Los banqueros y los inversores presentes anunciaron inmediatamente que cortaban toda relación con él. En una sola noche fue expulsado de la alta sociedad. Quedó sin dinero y terminó viviendo como un vagabundo, perseguido por el miedo y el desprecio de todos. Luis permanecía inmóvil en medio del salón, con las manos temblando al darse cuenta de que había abofeteado a su propio padre 18 veces solo para proteger a un mentiroso. Se inclinó para recoger la llave que yo había dejado y abrió desesperadamente la caja. Dentro no había oro ni joyas. Había decenas de diarios llenos de notas. Día 400. Luis sacó su primer diente. Día 1500. Luis tuvo fiebre alta. Tuve que cuidarlo toda la noche. Cada línea era como una bofetada de regreso a su alma. Comprendió que el padre niñero, al que siempre había despreciado, era en realidad la única persona en el mundo que lo amó sin condiciones. Desde ese día, la risa desapareció de la vida de Luis. Vivió atrapado en un remordimiento eterno, llorando cada noche en una habitación vacía mientras gritaba el nombre de su padre,
pero solo recibía como respuesta el silencio frío del océano. Para Isabela, el castigo más cruel fue la verdad sobre el grupo Rodríguez. Sin mí, el genio que en silencio sostenía los proyectos de investigación clave, la empresa comenzó a hundirse en una crisis tecnológica. Los grandes socios se retiraron cuando supieron que el verdadero profesor se había marchado. Isabela utilizó todo su poder para buscarme desesperadamente. Pero toda la información sobre mí había sido clasificada como secreto de alto nivel por el Instituto Nacional de Investigación. Cada noche se sentaba frente al cajón que guardaba las 99 copias del acuerdo de divorcio y comprendía que había ganado a un Mateo falso, pero había arrojado con sus propias manos el diamante más valioso de su vida. Vivió el resto de sus días rodeada de riqueza, pero espiritualmente vacía. Odiada incluso por su propio hijo, quien nunca pudo perdonarla por haber expulsado a su padre de sus vidas. La obra terminó. Ellos quedaron atrapados para siempre en el pantano del arrepentimiento. Y yo me fundí con las estrellas, donde no existe la traición, solo el cielo infinito esperando a quienes merecen ser libres. Fin.